Bueno, segunda parte de este último video que voy a dejar en dos partes para ustedes los latinos, y voy a ir haciendo videos, si puedo, todos los días. Entonces vimos el Estado de Israel, ¿no es cierto? No está definido. Vamos a empezar entonces ahora a identificar algunas cosas. El Israel actual puede ser creyente, no puede ser creyente. El Israel actual puede ser una nación, puede ser un país. Cuando se trata de representar al pueblo judío, se vuelve una nación. Cuando se trata de representar al mundo, es un país que es dirigido por un presidente. Usted sabe que tiene un presidente. Y de ahí viene todas estas ideas locas, voy a decir loca, porque loca es poco. Híbrido, wokismo, el wokismo de transformarse, de tomar una apariencia. De ahí viene la inteligencia artificial, porque vemos que todas estas cosas hasta aquí han estado ocultas. Acuérdese de las palabras de Jesús, dice que nada quedará oculto, que todo saldrá a la luz. No habrá nada oculto. Todas estas cosas estaban ocultas. Y la pregunta de nosotros aquí en nuestra página es, ¿lo hacen por maldad o porque son ignorantes? Y ahí vamos a entrar a cuál es el nivel de conocimiento del pueblo judío. Y voy a dirigirme al pueblo judío del pueblo, porque yo estoy enviada al pueblo. Yo no he cambiado mi misión. Mi misión es en Israel, pero es con el pueblo. Y está el pueblo de Israel, que está, como yo le digo, que son aquellos judíos, por empezar, que a cada vez los persiguen. Todos los que sufrieron en Argentina, que los echaron de la Argentina, que los persiguieron en Argentina, aquí en Europa, en Venezuela y en Israel, allá en la propia tierra que debería ser nuestra tierra, también los echan, también los sacan. A esos judíos, los verdaderos, el judío del pueblo, ese que usted ve ir a la sinagoga con la carriola, el cochecito del bebé, ese judío que camina por la calle con sus hijitos, con su esposa, que va a los parques, con ustedes el pueblo. Esos son los judíos a los cuales con los que yo tengo que empezar este trabajo en Israel. Entonces a estos judíos también yo tengo el mandato de dirigirme a ustedes para preguntarle cuál es el nivel de conocimiento que ustedes tienen en Dios. Pero nosotros podemos quizás hacernos a una idea, nosotros que estamos en el pueblo. Y hoy en día podemos mirar quién es quién y quién hace qué, porque esa es la pregunta, quién es qué y quién hace qué. Como les decía, orar por Israel. ¿Cuál Israel? Si Israel es híbrido, Israel es woke, Israel se transforma, Israel no se sabe. Están, como les digo yo, las grandes familias judías que yo ya les dije. Incluso aquí yo sé que tengo los servicios secretos, sobre todo de Israel, el Mossad. Yo siempre estoy diciendo, dígale a los judíos. A todo aquel que se diga judío, que se decida. Elon Musk se dice cristiano. Yo sé que Zuckerberg es judío. ¿Será creyente? ¿Qué tipo de judío es? Pero todo esto está ¿cómo se dice? Apegados a Israel. Forman parte de Israel. Hay una diversidad, como lo vimos, enorme. Entonces, ¿cómo hacer? ¿A quién usted se va a dirigir? Bueno, entonces de ahí vienen esas ideas completamente tiradas por la cabeza, como se dice, completamente chaladas, porque llega un momento que en ese estado, si no tiene un estado justamente
ese Dios, un hogar donde vivir. Imagínense que nosotros estamos incluso recuperando nuestra alma. Hemos descubierto que cuál es la cuna de nuestra alma son nuestros 5 sentidos. Nos dijeron que acostarnos, tener relaciones sexuales con cualquiera, eso era el pecado que contaminaba el cuerpo, pero no nos explicaba a qué sirve nuestro cuerpo. Y por supuesto que también eso, no solamente las relaciones sexuales, es el hecho de que alguien, como yo les explicaba en mis confesiones en él, que alguien toque mi cabello con malas energías, porque nosotros tenemos la lepra espiritual, según lo que nosotros practicamos. Cuando usted practica el mal en familia, incluso, cuando si usted tiene un marido que es violador, que es malo, y usted encubre que porque es su marido, porque es su padre, porque usted tiene un portal maligno en su casa donde están constantemente saliendo demonios, como les decía yo en las meditaciones. El demonio de la mentira va a traer a su amigo de la fornicación, el de la fornicación va a traer el amigo del robo y el amigo, y así llena su casa, su vida, y usted sale con esos demonios acompañándolos por todos lados, dándole la mano a todo el mundo, comiendo al lado del otro. Por eso que nuestro cuerpo, uno dice, ahí tengo una mala sensación, ay, llegué del bus, me senté en el bus y algo me pasó, y bueno, por todas esas cosas, porque el mundo espiritual vamos a conocerlo aquí como tendríamos que haberlos conocido hace 2000 siglos cuando vino Jesús. Por eso también le digo yo a ustedes, 2000 siglos y usted les sigue creyendo. Acuérdese de la colaboración con el mal. Vamos a ver todas esas cosas, porque aquí nadie se salva. Como les decía en una meditación, aquí nadie se salva. ¿Cómo puede la gente? Yo me digo a veces, las pocas veces que me junté con sabios, nos decíamos, pero ¿cómo puede ser tan tonta la gente? Uno se dice. Dándose cuenta, no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta. Bueno, dejémoslo ahí. Aquí están, por supuesto, los inteligentes, ustedes, que están en la búsqueda de la verdad. Entonces, hemos visto el Estado de Israel y por eso las improvisaciones. ¿Cuál es el estado de creencia de Israel? Exactamente podemos encontrar, y yo no voy a decir el porcentaje de conocimiento que tienen los judíos del pueblo, esos que viven con nosotros. Mostrarle la pirámide, ¿no? Israel también tiene su pirámide. Entonces, también vamos a tomar Israel. Están los judíos del pueblo y después están también todos estos millonarios, están todos los que dirigen Israel, los no creyentes deben estar acá abajo, y toda la diversidad de judíos. Entonces yo voy a tomar solo los judíos del pueblo. Ellos son los que más están cerca de Dios, pero como ya lo vimos, están esparcidos por todo el mundo y más de eso, con una influencia cultural de cada país, lo que también implica la pureza, o sea, lo que es puro y duro. Cuando nosotros imaginemos en la época del rey David, que es muy importante porque vamos a tocar el tema de Salomón aquí, el rey David, ahí teníamos 100% judíos, hijos de Dios, porque gobernaba el rey de Israel sobre la cabeza del rey David, primero que todo. El rey de Israel gobernaba y ahí teníamos 100% judíos. Estaban en su tierra gobernados por su Dios. Hoy el día Israel está esparcido por todo el mundo y cada judío tiene una cultura diferente y tratan como pueden de acercarse a, como lo dijo Jesús, como los polluelos a la gallina. Acuérdese. Entonces no es que Jesús no haya podido, y ahí podemos meditar en esa palabra de Jesús que dijo, ¿cuántas veces he querido yo reunirlos a ustedes como la gallina a su polluelo?
no, bueno, a meditar. Entonces, el Estado de Israel hoy el día no nos permite a nosotros, y tiene que tener usted, ahora que ha abierto los ojos, que está informándose aquí ya, y todos aquellos también que no son cristianos ni judíos, y que tenemos muchos problemas porque nos ponen la ley del antisemitismo, sobre todo youtubers, sobre todo a pensadores, buscadores, ustedes que están militando por la Palestina, y luego cuando usted dice algo le tiran la ley del antisemitismo. Entonces hoy el día usted va a poder hablar con libertad. Vamos a ver lo de la maldición también. ¿Quiénes son los verdaderos malditos? ¿Existe esa maldición de Dios? Vamos a ver hoy una sola parte, porque la maldición de Dios, como ustedes ya lo saben, son 70.000 cosas, pero nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, lo principal. Entonces, ¿cómo dirigirnos a un judío? Porque eres judío, no se te puede decir nada. ¿No es cierto que eso no es lógico? Tampoco puede venir de Dios. El Dios que creó los judíos no puede ser un Dios tan injusto así, si su insignia del Dios de Israel es la justicia. No puede ser que porque sea judío no te pueda decir nada y que tenga que yo salir con miedo de si me puedo. Generalmente los judíos viven entre comunidades, porque no es porque ellos quieran vivir entre comunidades, no son una secta. Es porque les han metido tantas cosas en la cabeza, y a nosotros también, a los que no son judíos, que hace que haya una separación finalmente. Y tantas otras cosas que no debería existir. Divisiones, ¿ve? Como yo les decía a ustedes los latinos en mis meditaciones, las divisiones. ¿Y por qué razón? Estamos viendo que aquí estamos metiendo la mano en el problema. Mire lo que es este Israel. Hemos descubierto que no tiene nada que ver con la identidad bíblica. Entonces, ¿Israel existe? No, el Israel de Dios no existe. Existe un Israel creado por el hombre. Tenemos otra incógnita, y yo he escuchado mucho en Facebook y por todos lados preguntarse, ¿serán los judíos el pueblo escogido de Dios? Eso yo no lo voy a responder ahora, porque normalmente tengo yo que hacerlo cuando yo esté en el lugar ese que Dios me ordenó que yo tengo que estar. Pero eso también es otra pregunta. ¿Serán los judíos los verdaderos escogidos de Dios? Sabemos que para identificar un judío hoy el día podemos simplemente decir, yo lo que puedo decir que sí existen los judíos, pero que se encuentran generalmente en el pueblo. Ahora, usted identifica los judíos del pueblo, usted dice, por ese judío voy a orar. Eso que usted encuentra por ahí en la calle, como en los supermercados, como les digo, en los aeropuertos, algunos que pueden ser sus patrones o directores, estos que usted ve, que los toca, que usted sabe que tienen sus defectos, pero que creen ante todo en su Dios. Ahora, hay que preguntarse algo cuando usted ve a esos judíos. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Porque si esos judíos apoyan a los otros que están, por ejemplo, en Israel gobernando, ahí nada más para mí me muestra el nivel de conocimiento. ¿Ve? Porque hasta el día de hoy mucha confianza en Israel, en ese Israel que existe, y hoy día ustedes vienen a saber que Israel bíblico, ese de Dios, no existe. Acuérdese de nuestras meditaciones de la idolatría. Y si hemos seguido ídolos y hemos creído en un Israel que no existe, que han sido creados por los hombres, porque este Israel fue creado por los hombres, y usted ya sabe que no hay duda aquí. ¿Cómo es posible que no nos hemos dado cuenta de eso? Si nosotros como creyentes judíos, y sobre todo los cristianos, ustedes los evangélicos, y qué decir de Roma, porque de alguna manera los evangélicos por último se interesan en Israel. Roma parece que le importa 3
pepino lo que le pasa a Israel, siendo que usted va a ver que Roma ha sido uno que causó este problema justamente. Roma, ahí está la otra clave de todo este problema. Pero usted ve que Roma le importan 3 moscas más una mosca que lo que pasa en Israel, que el estado espiritual de su pueblo, siendo que él es el causante de todo esto, de hecho. Entonces, tanto Roma que le importa un huevo lo que nos pase, tanto el mundo evangélico que se pusieron a predicar y a condenar, incluso a los judíos. No hay que olvidar que Argentina, y no digo Argentina, el pueblo no, ustedes no los argentinos, el pueblo no. Por eso yo estoy enviada al pueblo. Cuando yo hablo de argentinos, estoy hablando de los que están en el poder o los que estuvieron. Esto es porque hacen todo en el nombre de nuestros países, ¿no es cierto? Reciben al demonio y dicen en el nombre de nosotros todos. Así nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, me perdí un poco, siempre me pierdo un poco, pero luego vuelvo a lo mismo. Entonces, ahora, claro, eso. Ustedes se pueden preguntar el nivel de conocimiento que tienen los pastores para predicar. Y al mismo tiempo, para representar a ese Dios. Tendrán temor por nosotros el pueblo. Serán responsables de todo lo que ha pasado en Argentina, con los atentados y con todo lo demás. Porque la palabra de Dios, todo lo que es la Biblia y ese Dios es un arma a doble tronchón, una espada a doble filo. Yo les decía a ustedes en la meditación anterior que la Biblia es un medio de defensa más que un medio para bendecirse. Ahí están las escrituras como el Salmo 91, por ejemplo. El Salmo 91, si usted lo viera transformado en un arma, cuando usted lee ese salmo, usted está dándole, imaginemos, a los demonios. Porque el que él bendice no es esa palabra que está ahí, es Dios de Israel. Es viva. Entonces no saber utilizar las cosas sagradas, ¿será a lo mejor eso lo que tiene el pueblo de Israel en este estado? Esta mañana yo hablaba con los franceses y con todos, sobre todo con Francia. Hay decisiones, ¿quién están apoyando, por ejemplo, esta pareja que está en Francia? Una persona, aunque sea mujer, con un joven de 14 años y no era el único con el que se acostaba, aparentemente una mujer casada, con hijo y con todo. Aunque no fuese verdad. Pero ya el hecho de inventarlo, de apoyar con el dinero de Israel, porque, como le digo yo, familias como las Rothschild o Rothschild o Rockefeller y otras familias importantes, como el patrón de la Galería Lafayette, que es conocido en el mundo entero, el señor Pinault, casado con Salma Hayek, una mexicana, que también es judío, que también dice ser Israel, apoyados por ello, inventados por ello. ¿Qué quiere usted que se venga sobre Israel? El peor enemigo de Israel no son nosotros el pueblo, no es los musulmanes, no son los musulmanes el peor enemigo de Israel. No es el diablo no es el peor enemigo de Israel. El peor enemigo de ustedes, los judíos, ¿saben quién es? Es su Dios. Porque cuando ustedes violan las leyes de Dios, ¿qué sucede? La maldición de ese Dios cae sobre su pueblo, cae sobre aquellos que han violado las leyes de Moisés. Y cuando vemos familias que se dicen ser judías y que profesan y que en el nombre de Israel cometen actos, injusticias, mienten. Imagínense que con esa pareja que crearon supuestamente los Rothschild, que son una de las familias judías más adineradas de acá de Europa. ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Imagínense, todas las leyes de Moisés fueron violadas ahí, en el nombre de Israel.
Entonces, ¿de dónde vienen tanta tragedia? Y ustedes como pueblo apoyando porque resulta que ellos son los que han permitido darle una identidad, ¿no es cierto?, al Estado de Israel, a esa tierra que está allá. Entonces estamos traicionando a nuestro Dios al mismo tiempo. Estamos teniendo más confianza en ellos. Pero la identidad del Dios de Israel no está sobre su pueblo. El Israel bíblico no existe. Nosotros sabemos que las cosas de Dios estamos viendo los 5 sentidos. Yo gano mi dinero y mi dinero es como tenemos un molino espiritual. Mi dinero es la bendición que Dios me ha dado salud, me ha dado inteligencia, tantas cosas. Ponemos eso en el molino y detrás tiene que salir más y no menos. Si hay menos es porque nosotros estamos apoyando, invirtiendo, acuérdese de mis meditaciones, los colaboradores del mal, estamos haciendo algo mal. Lo mismo es en nuestra salud, lo mismo es en todo Israel. Entonces, usted ve que en ese estado de Israel, nuestras oraciones han sido más de maldición que de bendición. Hay que saber entonces que el peor enemigo de Israel no son los musulmanes, sino ese propio Dios de Israel cuando usted está haciendo algo fuera de su voluntad, como es el caso de Israel hoy día, donde no existe el Israel bíblico. Bueno, como el tiempo va rápido entonces, aquí esta meditación que yo le puse, cuando quiero, como quiero, ve en el nombre de Israel. Como quiero, cuando quiero, en el nombre de Israel. Todo se hace en el nombre de Israel. Esta familia millonaria francesa, judíos, ustedes vieron en Notre Dame de París cuando hicieron todo eso. Todo lo que ellos hicieron es para honorar esa persona que se dice mujer. Ellos pagaron en el nombre de Israel para eso. ¿Usted qué cree que piensa ese Dios que es propietario de su pueblo? Que le están dando un mal uso a su palabra. Como cuando llevaron la misma pareja esta, como ya se los dije, los llevaron a que prendieran las velas bajo la mirada de él y ella. ¿Qué cree usted que piensa ese Dios, usted de los judíos? Y lo hicieron en el nombre de Israel y ella se reía, esa persona, ese demonio se reía. Ponía así la cámara, se ponía delante de los judíos. Ellas sacaron todos los diarios por todos lados. ¿Qué cree usted que piensa ese Dios? ¿Cuáles son las consecuencias para ustedes, el pueblo de Dios, para nosotros que oramos por Israel? Dios no puede ser burlado. No podemos tomar esas cosas sagradas. Entonces, ¿quiénes están en la cabeza de Israel? Volvemos a las meditaciones de Judas. Ve que todo esto vuelve a lo mismo. ¿Quiénes son los que están vendiendo nuestras bendiciones, nos están traicionando, dando lo que es sagrado, tirando lo que es sagrado, las perlas, a los cerdos, a los perros, en el nombre de Israel y de un Israel que no existe? Por eso cuando quiero, como quiera. Israel puede ser nación, puede ser un reino, Israel puede ser un país, Israel puede ir para aquí, Israel puede inventar la inteligencia artificial, para engañar, para mentir. Poco importa las leyes de Moisés: no mentirás, no robarás, no matarás, todos los 10 mandamientos. No, aquí con la inteligencia artificial, con todo lo que hacemos, mentimos, ellos mienten, engañan, roban, matan, persiguen, en el nombre de Israel. Pero esto es una cosa. Luego estamos nosotros, los cristianos evangélicos, ore por Israel. Pusieron en Argentina, eso es lo que quería decir por los argentinos. Dios maldició a la Argentina, yo a ustedes ya se los dije, a causa de sus dirigentes. Como también España está maldito por ese Dios de Israel y también Italia.
¿Y cuál es la solución? Es que la solución a ustedes los argentinos, ustedes pregúnteselo como pueblo, es que la solución que le propusieron a ustedes viene de Dios o viene de estos mismos, de este Israel que está ahí creado por el hombre. Porque ustedes agarraron un argentino y dijeron, este argentino que tiene problemas, parece, con los padres, con la madre, que es de origen católico, que parece que no tiene mujer, no se sabe que si es homosexual, no se sabe su personalidad, él es híbrido, que no representa en absoluto las leyes de Dios en todo caso. Pero la manera de arreglar este asunto, cuando Dios de Israel maldice la Argentina, porque la maldición de Dios es que te voy a hacer comer el polvo. Entonces para ellos, para este Israel de ahora, la solución no es hacer las cosas correctamente como tendríamos que hacerlas nosotros, bajo su mandato, su mirada, la mirada del Dios Todopoderoso de Israel, apegados a sus leyes y a sus mandamientos, para poder revertir esa maldición que está en Argentina, en Italia, en España y en tantos otros países. No, ellos decidieron que sacan un Milei, un Javier Milei, lo ponen ahí, lo hacen judío y así ya se arregló la cosa. Por supuesto, Milei pasó de ser una persona con dificultades, que tenía deuda, que tenía problemas, a vivir en la gloria. Pero Milei, porque el pueblo argentino, ¿ustedes ha cambiado para ustedes la situación? Un poquito. Quizás ayer tenían un peso, hoy día tienen 1,5 pesos. Pero ustedes han tenido las mismas garantías que tiene el presidente de Argentina. Esas son las decisiones de estos hombres seguidores del Talmud, que son enemigos de Israel. En Chile se prepara para recibir lo mismo, porque el señor Johannes, hay que saber quién es. Israel está detrás, este Israel, no el bíblico. Entonces, estamos en un periodo de la historia que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y nuevamente este Israel, acuérdese que Jesús lo comparaba con la víbora, con la serpiente. Usted ve que la serpiente usted no la vea. Solamente cuando la serpiente usted lo pica, usted dice, ¡ay! Y ya le echó el veneno, se murió 5 minutos más tarde. Desde 2017, sobre todo, esto empezó en Argentina en los años 80, yo ya les dije a ustedes. Cada vez que los judíos se instalan, imagínense que aquí se instalaron en Europa, le quitaron todo a los judíos, todos. Se fueron para la Argentina, florecieron allá, le tomaron toda su riqueza. Son ellos. Es este Israel. Luego en Chile, en Venezuela, se fueron a Israel, mire cómo está Israel, porque resulta que hay que bombardear a Irán, hay que pelearse con tal. La cosa es echar los judíos, hacer de los judíos peregrinos vagabundos. Por eso Israel, están orando ustedes allá en América Latina, su pastor le dice, aleluya, oremos por Israel. Qué irresponsabilidad más grande, qué temor, qué miedo me da. A mí esas cosas me dan miedo. Entonces los primeros perseguidos en el mundo son los judíos. ¿A causa de qué? De la bendición. Y aquí vamos a entrar en todo lo que es el Talmud, como les digo. ¿Cuál es la situación? Cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuál era la situación? La situación es más o menos la misma a la que estamos viviendo hoy. Mire, Jesús, si usted le ve, imaginemos su frente. Lo primero que usted verá aquí, no será el pelo, no será sus cejas, sino una palabra escrita. Aunque yo no voy a entrar en Apocalipsis y el verbo y todo, pero lo que yo estoy hablando aquí. La primera cosa es verdad. La verdad. Y luego Él es la vida.
¿Cómo se llama el rey de Israel? Cuando usted verá al rey subir, la primera cosa que usted verá, su insignia, es la justicia. La verdad te hará libre, dijo Jesús. La verdad es lo que nosotros ahora estamos viendo aquí, ¿ve? Vuelvo a los 5 sentidos. Ustedes les dijeron que no se acueste fuera del matrimonio porque eso le contamina el cuerpo, pero a ustedes nunca le hablaron de los 5 sentidos, que nuestros 5 sentidos son la cuna de nuestra alma, que la vergüenza es lo que mide, es lo que es una protección para nosotros los seres humanos, para que no nos ridiculicemos, para que no dejemos de ser humanos, ¿entienden? Esas son todas verdades que a nosotros hoy el día nos está haciendo libre, porque cuando usted, en este mismo momento, cuando usted va a orar ahora, usted ahora ya sabe dónde orar y cómo orar. Ya va a sentirse en la libertad, en la seguridad. Por eso que muchas personas oran, por ejemplo, y sienten como algo así como que mis oraciones no tienen resultado, ¿ve? Lo mismo para ustedes que no son creyentes, hoy el día usted tiene la convicción de decir hay algo que no está. Nosotros teníamos razón. Este es el Estado de Israel. De ahí vienen muchas cosas. Los argentinos que quieren quizás que no están contentos con mi ley en Argentina, ahora ellos pueden hablar con libertad y decir, no, mire, tal cosa y tener el conocimiento. Esa es la verdad de Jesús. Y luego podemos obtener la vida, porque si usted conoce la verdad es la que le abre el camino, es la llave. Y del Dios de Israel su insignia es la justicia. Entonces estaba en este mundo estaba así más o menos cuando llegó Jesús. Entre otros, porque yo estoy viendo un poquito, como ustedes saben, 70.000 cosas de cada cosa que yo tengo que decir. Entonces, ¿cuál era la situación espiritual de Israel en esa época cuando Jesús vino a la tierra? Era justamente esto, en el cual ya se habían olvidado de Dios de Israel. Y estaban los escribas y fariseos, que usted los ve hoy, ¿ve? Estos que están en el poder, estos que construyeron Israel a su manera, como yo quiero, cuando quiero. Esta era la misma situación de Israel en la época de Jesús. Entonces vino Jesús y les dijo, por eso él les decía, no, ustedes se van para allá y yo para acá. No, ustedes y yo no podemos ir por el mismo camino, les decía Jesús, porque yo voy al Padre, ustedes son demonios que los guían. Hoy el día usted puede decir la misma palabra de Jesús la encuentra hoy en este Israel que no es bíblico. Este es el que está guiando a los verdaderos judíos del pueblo. A usted como hijo de Dios, como se dice, hijo de Dios, que cree en Jesús como católico, que busca a Jesús, que le gusta a Jesús, que sintió algo por Jesús, que Jesús existe, a usted como evangélico. A usted esto los están guiando, estos mismos, estos demonios, es lo que los están guiando. Entonces Jesús viene en esa época y le dice, no, yo soy el camino, el que los va a llevar al Padre, a volverlos al Padre. Por eso fue que se hizo enemigo de ellos. Como hoy el día, como yo les dije a ustedes, han matado muchos profetas que han tratado de llegar a Israel, de llegar a ustedes los judíos, para mostrarles nuevamente el verdadero camino, volver, porque Israel, lo que tiene que hacer Israel es volver a Dios. No es como le están predicando a ustedes que tienen que aceptar a Jesús, que tienen que obedecer a su Dios. No, usted tiene que volverse a su Dios. Y aquí usted como judío se ha dado cuenta de lo que existe. En ese estado estaba Israel. Y pasó algo muy importante entre todas las cosas que pasaron y que no se ha predicado hasta el día de hoy, como les repito una vez más. Resulta que no es como la historia que usted ha oído hasta el día de hoy. 80% de los judíos de esa época siguieron a Jesús. Los judíos. El bautismo que hubo, que hacía Juan Bautista, de eso yo no voy a hablar ahora, porque todos esos temas más importantes, la construcción punto por punto de Israel, el Israel bíblico, yo tengo que hacerlo en Israel, allá donde Dios me envió. Pero aquí yo estoy dándoles a ustedes como todo lo que hicimos la base,
para que usted tenga una idea, para que se prepare para el futuro, para que usted como judío decida también. Entonces, más de 80% del pueblo judío de esa época de Israel se volvió a su Dios. Esa es la palabra correcta de decirlo. A través de Jesucristo los judíos volvieron a Dios, como hoy el día quizás usted va a volver a ese Dios. Se va a separar de todos estos y va a poner su mirada en el Rey de Reyes. Eso es lo que pasó, una parte de lo que pasó en Israel de esa época con Jesús. Viendo esto, como lo dijo el propio Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, como hoy, por ejemplo. Ustedes hoy le va a enseñar a su hija en las iglesias, no hija, tus 5 sentidos, mamita. Esa es una verdad que usted conoció. A mí me pueden matar, como yo les decía, pueden tomar mi imagen. Usted va a decir, no, esa no es Nel, pero no importa, porque yo ya tengo la verdad. Entonces, una de las cosas que recibió el pueblo de Israel de esa época, los judíos, ahí yo lo repito, judíos, fue volverse a su Dios, que es lo que tiene que suceder hoy día. Entonces, por eso que Jesús decía que tu reino venga para que tu voluntad sea hecha. Si el reino de Dios no viene, la voluntad del Señor no será hecha. Se lo digo a ustedes los judíos. Así también para ustedes los cristianos. Entonces, ¿qué sucedió? Que casi lo mismo que sucede conmigo hoy el día. Yo le dije que a mí me iban a matar. Entraron aquí, revisaron todos mis apuntes, mis cosas, pero no han encontrado la pepita esencial. ¿Ve? Lo que significa que por obligación me tienen que mantener viva. Porque, le repito, esto es Israel y usted hoy lo ha podido comprobar. Y yo soy la que tiene que poner esto en orden. Pero esto no, yo no lo tengo anotado en ningún lugar. Entonces, si a mí me liquidan, ¿quién va a hacer esto? Y el hecho que yo todo lo escribía aquí en Facebook, que usted tiene ese conocimiento hoy el día. Por eso le digo yo. Entonces, ¿qué sucedió? En esa época sucedió lo mismo. Más del 80% de judíos empezaron a decir, pero yo no sabía, por eso me sucedía esto. No, yo no puedo seguir, a ustedes yo no los puedo seguir, como fue el caso de Judas. Judas dijo, cuando se dio cuenta, dijo, que ustedes me están llevando al infierno. Yo me vuelvo a Dios, yo sigo a Jesús, por eso no es que seguían a Jesús, sino que a Jesús, para que les hablara más, como hoy el día quizás usted como judío va a querer saber, miren él, y cómo tengo que orar, dígame las leyes de Moisés, no es que usted me esté siguiendo a mí, usted se está interesando en las cosas de su Dios. Pero fue el más de 80% de judíos que se volvieron a su Dios a través de Jesús. Y no es lo que cuenta la historia. Y a partir de ese momento, ¿qué hizo Roma? Por eso que Pilato llega allá. Por eso fue que los propios judíos escribas de esa época prefirieron hacer condenar a Jesús por Roma. Y ni siquiera Herodes se metió. Acuérdense que Pilato llega de mala gana, enojado, diciendo, pero ¿por qué no lo juzgaste tú? Por esto me hacen venir a mí, ustedes que se creen. Vengo viajando de lejos y todo el cuento y quejándose. Era porque en el fondo lo entregaron también. Esa fue la verdadera entrega que hicieron esos escribas en el nombre de Israel. ¿Ve? En el nombre de los judíos hicieron todo eso, pero no fueron los judíos. El pueblo de Dios no lo fue, como hoy, por ejemplo. Esa pareja de proxenetos, de adúlteros, de homosexuales, un niño de 14 años que se hace violar por un hombre de 42 años. Eso fue creación de Israel, pero no de Israel. Israel, ustedes, el pueblo, de las familias adineradas estas que dicen ser judías y que hacen todo eso en el nombre de Israel. Negociaron en esa época Jesús con Roma. ¿Por qué? Porque querían sacar todos los conocimientos que Jesús
puso al medio del pueblo de Israel, sacarlo de Israel y que se lo llevara a alguien fuera de aquí. Y así fue como empezaron a perseguir, como ustedes lo saben, a todos los apóstoles, a todos los discípulos de Jesús, los mataban y perseguían a todos los que repetían ese nombre de Jesús, pero ya Jesús les había pasado la información como lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, ¿ve? Entonces el pueblo comenzó también a revoltarse, a rebelarse. Pero ellos tomaron todo lo que es de Jesús y le dijeron a Pilato, toma, llévate eso, sácalo de aquí. No queremos, aquí tiene que quedar lo que nosotros habíamos impuesto, porque nosotros somos los guardianes de la palabra de Dios, según ellos. ¿Ve? Por eso que Jesús les dice, ustedes cerraron las puertas del reino, ustedes no van ni dejan ir a los otros. Acuérdese todo lo que les decía Jesucristo, por eso nosotros estamos en el Evangelio de San Mateo, leyendo todo San Mateo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Roma toma toda esa información, por eso que Pilato finalmente dijo, bueno, voy a hacerlo condenar o sea, que decida el pueblo. Porque resulta que ya estos que estaban dirigiendo, como los de hoy, no les importaba a Dios, no tenían amor de Dios, no conocían a Dios. Es la mismísima situación de hoy, igualita. Entonces Pilato dijo, ¿será que Dios es amado por su pueblo? Voy a ver el nivel de fe del pueblo. Y no es el pueblo, es la banda de idólatras, de lo que llamamos hoy el día estos dormidos, que lo condenaron a Jesús. Y que por supuesto ellos, todos los escribas y fariseos, arreglaron todo ese asunto para que se dijese que fue el pueblo que los condenó, que condenó a Jesús. Dado eso que hicieron, se sentaron en el lugar de Dios. Porque la única manera de controlar ya un pueblo que ya tiene información como la que yo les estoy pasando ahora, por ejemplo, a ustedes. La única manera de dominar al pueblo era tomando el lugar, la presidencia, la cabeza del pueblo para así controlar a ese pueblo que se había despertado. Y ya empezaban a exigir, ya empezaban a decirle al rabino, no, rabino, usted como hoy día, quizás usted como judío va a decir, mira, quizás las decisiones del señor Netanyahu, esas no son apegadas a las leyes de Moisés. Yo me separo, porque yo voy a servir a Dios. Así empezaron en Israel. Entonces, cuando vieron que el pueblo verdaderamente subió en conocimiento y se volvió a Dios, vieron también la bendición que empezó a llegar a Israel. Y claro, ellos dijeron, bueno, vamos por todo. Tomamos el pueblo, tomamos los conocimientos, vamos a crear un Talmud, vamos a crear una religión a nuestra propia manera. Y vamos a tomar la cabeza de Israel, va a ser para nosotros. Y hasta el día de hoy esa es la situación de Israel. Israel es gobernado por falsos judíos, por falsos hijos de Israel. Y de ahí viene, porque el tiempo se me acaba, de ahí usted puede meditar, que de ahí sale también todo lo que son los servicios de inteligencia. Porque a partir de ese momento ya decidieron mantener vigilado cada ciudadano de Israel. Y de ahí viene el nacimiento de los servicios de inteligencia y también de todo el desarrollo de la inteligencia. Usted como judío y también usted que no es judío tiene que saber que los que más están como una rata de laboratorio, como un pescado en un acuario, son primeramente los judíos. Ustedes son los que están más vigilados desde siempre, a través, como yo les decía, de la televisión. El medio de televisión fue creado para espionaje. La televisión nunca fue creada con otro objetivo que de espionaje y hacia el pueblo judío. Porque como yo les decía en otras meditaciones, el pueblo judío lleva en ellos la bendición de Dios. Y usted verá que estos, cuando van contra la voluntad de Dios, ¿qué hacen? Dios los maldice. Y una de las cosas que forma parte de la bendición de Dios
es la sabiduría. Cuando usted está con Dios, la bendición es la sabiduría. Y cuando Dios a usted lo maldice, le quita esa sabiduría. Y por eso la otra cara de la maldición de Dios para estos que se meten con Israel, y usted verá todo eso reflejado en la antigua Roma y en lo que pasa hoy, es que esa sabiduría que ellos tendrían que tener, ese cerebro que ellos tendrían que tener, Dios los maldice y se los pone ahí abajo en las partes sexuales. Les desarrolla, les maldice sus genitales, les maldice. De ahí viene esta sexualidad insaciable, donde estas personas no se satisfacen con nada, meten mano en los animales, meten mano en los niños, con 3 mujeres, con 4 mujeres, con hombres, con todo, porque eso forma parte de la maldición de Dios cuando usted utiliza las cosas mal, cuando usted toma el nombre de Israel, cuando usted toma el nombre de ese Dios, entre otras maldiciones. Eso es lo que usted sufre, mujeres y hombres, y de ahí viene todo este nacimiento del wokismo, del librismo, de todo este desequilibrio, de ese, ¿cómo se dice?, ensayista, de ensayar cosas, de la inteligencia artificial para mentir, para ocultar, para esconderse detrás, para engañar, para robar, para matar. De ahí viene todo eso, porque en el fondo todo eso se produce detrás de la maldición que Dios envía cuando se meten con su pueblo. Y usted puede ver que hasta el día de hoy, yo le decía a los franceses, imagínense que ellos han creado todo esto. Las películas pornográficas de violencia, el incesto, la pedofilia y tantas otras cosas son creaciones de ellos. Tantos productos para la sexualidad, la droga. Ellos han dado nacimiento a la droga. Ellos son los que componen, por ejemplo, la coca. La coca es una planta natural que siempre fue usada como medicina. Ellos fueron las que la alteraron y sacaron una droga. Y todo eso forma parte de la maldición que Dios lanza hacia aquellos. Es el rever de la moneda, como se dice, el reverso de la moneda, como yo le decía, cuando usted lee el Salmo 91, usted está atacando a los demonios. La maldición de Dios se está cumpliendo ahí. Entonces, entre las primeras cosas que tenemos que reconocer, la maldición de Dios, es que usted en el fondo, por eso habla de cortar cabezas. Siempre Dios habla a la cabeza, por eso los verdaderos judíos deben usar una kipa. Todo esto es simbólico y bíblico, porque cuando usted es una persona que está con Dios, es su cabeza, la cabeza. Pero cuando usted está contra Dios, le corta de alguna manera su cabeza y usted sigue vivo, pero toda esa maldición se le va ahí abajo, sobre todo a los hombres. Y de ahí viene toda la degeneración, todo lo que estamos viendo, el wokismo, los niños, todo lo que estamos viendo viene de toda esa maldición. Por eso le digo yo que el peor enemigo de Israel es su propio Dios, cuando nosotros quebrantamos las leyes de Dios. Entonces, en este estado estamos hoy. De ahí viene, por supuesto, la incomprensión que abren esa Biblia y no tienen ni idea de lo que dice dentro, porque están malditos, como lo dijo Jesús. ¿Cómo quiere que ustedes que comprendan esa Biblia? Y de ahí viene esta incomprensión y sufrimiento al mismo tiempo. Los lleva a inventar el Talmud, la Cábala, de amuletos, son amuletos de la suerte. Imagínense. Para poder también justificar sus relaciones sexuales abominables que hacen con niños, con animales, porque no pueden tener control de sí mismos. Piensen en Nabucodonosor, el castigo de ese rey. Entonces ellos sacan productos y los venden al pueblo. Y luego veremos en la otra parte de nuestra meditación, amigos míos, el pueblo que es el reflejo de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo son? Pero hasta aquí vemos algo que nosotros no sabíamos. Y yo les invito de verdad a meditar, a compartir sobre todo las informaciones con todos los judíos. Y saber que hoy el día ustedes me van a decir, pero Nel, si yo tengo que orar por los judíos, ore por su pueblo. Dígale, Señor,
Yo oro, intervengo por el pueblo, por ese Israel que tú creaste. Pero no le ponga cara a ese Israel. ¿Ve? Es tan importante el conocimiento para nuestra vida espiritual y nuestra vida también del mundo entero, porque después veremos que Israel está gobernando y cuando tomaron el lugar completo fue en Argentina. Pero Israel siempre estuvo detrás como el gato rajuñando para entrar, los masones le cortaban el paso, hasta que finalmente decidieron irse con todo. Fue en los años 80, pero en el 2017 llegaron contaminados, sucios, malditos a tomar el poder y ahora están instalándose por todos lados. Tenemos en América Latina, en México y tenemos en Argentina. Luego en Chile tendremos otro y aquí en Francia, por supuesto, y casi toda Europa. Así que yo les dejo a meditar. Yo volveré mañana quizás con la otra parte de la meditación y con la descripción de, por supuesto, esta serie que es muy importante a verla. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.